Hola, soy Lenny Valderrama y continuando con los sistemas hidráulicos de la excavadora hidráulicas 374F, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema hidráulico del ventilador. En sí, este equipo tiene dos ventiladores, los cuales se encuentran ubicados en la parte izquierda posterior del equipo y su función es disminuir la temperatura de operación del sistema hidráulico y a la vez un ventilador también funciona para mantener la temperatura en el motor diésel. Entonces vamos a iniciar haciendo un reconocimiento de los componentes. Vamos a ver en la presentación y posteriormente vamos a identificar y ver el funcionamiento en el diagrama hidráulico. Entonces tenemos en esta diapositiva el módulo de enfriadores. Como bien le dije, el módulo de enfriadores se encuentra ubicado en la parte posterior izquierda del equipo y en su parte posterior se encuentran ubicados los ventiladores. Indicamos que son dos ventiladores accionados cada uno por un motor hidráulico. Entonces, ¿qué tenemos? Para este lado, el número 1, tenemos lo que viene a ser el enfriador hidráulico. Tenemos el número 1 que viene a ser el enfriador hidráulico y el número 2 viene a ser el radiador del motor. A su vez, al lado del radiador se encuentra ubicado también el número 3 que viene a ser el enfriador del aire de la admisión, el postenfriador. Y también podemos ver que el número 4 es el evaporador del aire acondicionado y el número 5 viene a ser el enfriador de combustible, en este caso del motor diésel. Entonces, atrás del enfriador hidráulico se encuentra ubicado un ventilador y para el otro lado también se encuentra ubicado otro ventilador que sirve para enfriar lo que es el radiador y el postenfriador. Entonces, acá podemos ver ya en sí los componentes hidráulicos y podemos ver los siguientes. Vamos a hacer una identificación de los principales, los más grandes que se pueden notar en la diapositiva. Por ejemplo, vemos acá el número 1, que es el tanque hidráulico. Y podemos ver también por este otro lado el módulo de enfriadores. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, la función de este sistema es succionar aceite desde el tanque y llevarlo hacia motores hidráulicos, de tal modo que estos motores hidráulicos puedan impulsar un ventilador y el ventilador haga que el aire sea succionado a través de los núcleos o cores de los enfriadores. Entonces, los componentes que podemos ver en esta presentación y los componentes que incluyen el sistema del ventilador hidráulico son el número 1, el tanque de aceite. El número 2 viene a ser la bomba de enfriamiento hidráulico. Esta es una bomba de desplazamiento volumétrico variable, es de pistones y es controlada electrónicamente. Tenemos a su vez que esta bomba succiona aceite desde el tanque hidráulico a través de la tubería de succión de aceite hidráulico principal, ¿verdad? Y a esta tubería, que en realidad lleva aceite hacia las bombas principales, como ya habíamos visto en otras presentaciones, en una conexión succiona aceite a través de una manguera, la bomba hidráulica. La bomba hidráulica del ventilador, este aceite lo va a enviar hacia este componente número 8, que viene a ser la válvula inversora del ventilador hidráulico. Entonces, esta válvula inversora cumple la función de distribuir el aceite hacia los motores hidráulicos de los ventiladores, hacia el motor número 1, que es el ventilador del enfriador de aceite hidráulico, y hacia el motor número 2, que es el motor que impulsa el ventilador del radiador y del postenfriador. Entonces, el número 7 y el número 3 vienen a ser los motores hidráulicos de los ventiladores. Ahora, estos motores hidráulicos son del tipo bidireccional, es decir, pueden girar en ambos sentidos. Entonces, si dijimos que en un principio estos ventiladores son succionadores, gracias a que los motores son bidireccionales, también pueden ser sopladores. Eso ya lo voy a explicar más adelante cómo funciona
¿Ok? Entonces, los componentes que podemos seguir viendo en esta presentación, vemos el aceite que sale de estos motores, nuevamente va a pasar a través de esta válvula inversora y se va a ir hacia, en este caso, hacia el múltiple de retorno que se encuentra ubicado en la válvula de control hidráulico principal. Entonces, dijimos que estos ventiladores también pueden girar en ambos sentidos, pero quien le da esa característica y quien le dirige el aceite por un punto o por el otro viene a ser la válvula inversora. El aceite que sale de los ventiladores desde la carcasa es enviado hacia el múltiple de drenaje de la carcasa, el número 9, y este número 9 a su vez lo envía a través de un filtro hidráulico de drenaje de carcasa hacia el tanque de aceite hidráulico. Continuando, podemos identificar en esta diapositiva los motores hidráulicos del ventilador, o bueno, de los ventiladores. Tenemos el número 1, tenemos el motor número 1 y el número 2 viene a ser el motor del ventilador, que en este caso acciona al radiador y al postenfriador, ¿verdad? Y el número 1 es el que se encarga de accionar el ventilador para enfriamiento de lo que viene a ser el enfriador hidráulico. Tenemos el número 5, que es la válvula inversora. Dijimos que esta válvula inversora cumple la función de dirigir el aceite hacia los motores hidráulicos a través de las líneas 3. A través de estas líneas número 3, que son unas tuberías, envía el aceite la válvula inversora. Entonces, si por ejemplo queremos que gire hacia el lado derecho de tal modo que haga la función de succionar o soplar, vamos a enviar el aceite por una línea. El aceite de bomba viene por una línea y hace trabajar al motor hidráulico. Y a su vez, este aceite que hizo trabajar el motor tiene que salir por esta otra línea y se irá hacia tanque, ¿verdad? Se va hacia tanque a través de la válvula de control hidráulico principal en su múltiple de retorno. De igual modo, el trabajo es el mismo en el otro ventilador. Ahora, ¿qué pasa cuando la válvula inversora viene a realizar su trabajo para el cual está diseñada, que es, en este caso, como su mismo nombre lo dice, invertir el sentido de giro del motor? Es decir, ya no quiero que sea soplador, sino quiero que sea succionador. Entonces lo que hace es enviar el aceite por un punto, hace trabajar al motor hidráulico y el aceite por el otro lado ya retornará a través de la válvula inversora y se va hacia tanque. Muy bien, entonces esa es la función que cumple en sí esta válvula inversora y podemos ver, como ya se ha mencionado en la diapositiva, los dos motores hidráulicos. Y la línea número 4 hace referencia a la línea de drenaje de la carcasa de los motores hidráulicos y es enviado a este múltiple, y este múltiple se va hacia un filtro de carcasa. ¿Qué más componentes podemos ver acá? Podemos ver la bomba hidráulica del ventilador. En esta imagen podemos observar el compartimiento de bombas hidráulicas. Vemos las bombas principales, los filtros de drenaje de carcasa y acá al lado derecho se encuentra ubicada la bomba hidráulica del ventilador. Esta bomba hidráulica del ventilador tiene los siguientes componentes. El número 1 en sí hace referencia al mismo cuerpo de la bomba, que dijimos que es una bomba hidráulica, en este caso del tipo pistones, de desplazamiento volumétrico variable, y que es controlada electrónicamente a través de un solenoide, que viene a ser el número 3. Y el número 4 viene a ser un carrete también de control de flujo, pero este carrete es mecánico. Y en la parte posterior de esta bomba tiene un componente que viene a ser la bomba hidráulica del sistema piloto. Muy bien, entonces este sistema para su funcionamiento es electrohidráulico. ¿Cómo así? El solenoide de control de la bomba hidráulica
del ventilador es controlado, pero no por un SM de máquina, como pasa en el sistema hidráulico, sino es controlado por el SM del motor. Entonces, para que sea controlado por el SM del motor, este componente recibe 3 entradas a través de 3 sensores. El primer sensor es el sensor de temperatura de la admisión de aire, y el sensor número 2 es el sensor de temperatura de refrigerante del motor, y el sensor número 3 es el sensor de temperatura de aceite hidráulico. Entonces, el sensor de temperatura del motor, de refrigerante y del aire de la admisión envían la información directo hacia el SM del motor, pero el sensor de temperatura de aceite hidráulico envía su información al SM del panel de interruptores, que a su vez comparte esta información hacia el monitor y al SM de la máquina a través del CAN Data Link Machine, en este caso de la máquina, pero el SM de la máquina a su vez comparte esta información al SM del motor a través del CAN 2, del CAN Data Link número 2. Entonces el SM del motor, teniendo estas 3 informaciones de temperatura, a través del flash file que tiene internamente, va a determinar cuándo debe aumentar o cuándo debe disminuir el flujo de aceite de la bomba hacia los motores hidráulicos de los ventiladores. Estos motores hidráulicos de ventilador dijimos que eran bidireccionales, pero de desplazamiento volumétrico fijo. ¿Qué quiere decir? Que para que giren más o menos, tiene que enviar mayor cantidad o menor cantidad de flujo. Entonces, la velocidad en realidad de giro de los motores hidráulicos y a su vez de los ventiladores es controlada por la cantidad de flujo de aceite que envíe la bomba hidráulica. ¿Ok? Entonces, ya entendido esto, vamos a identificar los componentes. Tenemos acá en este punto, esto viene a ser la bomba hidráulica de enfriamiento. Esta bomba dijimos que era controlada electrónicamente y en este punto se encuentra el solenoide. Este solenoide es energizado por el SM del motor, pero también dijimos que a su vez tenía un carrete de control del flujo de la bomba que era mecánico. Muy bien, entonces esta bomba, para que se angule más o se angule menos, tiene 2 carretes. Tiene un pistón actuador largo y un pistón actuador pequeño. El pistón actuador pequeño logra que la bomba se incremente su ángulo y el pistón actuador largo permite que la bomba disminuya su ángulo. Por tanto, mientras la bomba tenga mayor ángulo, va a tener mayor desplazamiento y mayor cantidad de aceite en su descarga. Viceversa ocurre cuando disminuye su ángulo, por ende la cantidad de aceite también va a disminuir. Siguiendo con los componentes, podemos identificar en este punto la válvula inversora del ventilador. Esta válvula inversora del ventilador dijimos que era la que se encargaba de enviar el aceite que viene desde la bomba hacia los motores hidráulicos de los ventiladores. Pero internamente esta válvula también tiene otros componentes. Tiene un componente que viene a ser la válvula de alivio del sistema y tiene un carrete inversor que es controlado a través de un solenoide inversor del ventilador. Y este solenoide a su vez es controlado por el SM del motor. Pero para que el SM del motor le envíe la señal a este solenoide de tal modo que pueda cambiar de posición, tiene que enviarle una información el monitor del equipo. Internamente tiene un switch que es accionado por el, en este caso, técnico de servicio o el operador, y el monitor va a comunicar esa información a través del SM de la máquina al SM del motor, y el SM del motor, ya considerando esta información, va a hacer trabajar este solenoide. ¿Ok? Entonces, eso es respecto a lo que es el sistema electrohidráulico. Importante entender que para que funcione, el SM del motor, que es el que controla el desplazamiento de la bomba, tiene que recibir señal de 3 sensores. Sensor de temperatura del aire de la admisión,
sensor de temperatura del refrigerante y sensor de temperatura del aceite hidráulico. Muy bien, tenemos acá en este punto la bomba hidráulica del ventilador. La bomba hidráulica del ventilador es una bomba hidráulica de pistones, desplazamiento volumétrico variable, y que a través de un compensador o tiene en este caso un carrete de control tanto mecánico como un solenoide. Ambos controlan el desplazamiento volumétrico de este equipo. Por ejemplo, esta bomba en este caso está con su desplazamiento máximo. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes se dan cuenta, la bomba succiona el aceite y lo va a enviar hacia el sistema, ¿verdad? Hacia los motores de los ventiladores. Pero como en este caso tiene también un control que es electrónico y mecánico, podemos ver que en la señal que llega al solenoide es mínima. Por ende vamos a hacer seguimiento y vemos que el aceite ingresa hacia el carrete de control de flujo de la bomba, pero como lo mencionamos, internamente tiene un orificio que comunica a la parte superior donde también se encuentra un resorte. Entonces el aceite pasa y llega a este punto, pero a la vez se distribuye hacia el solenoide, hacia el carrete de control de presión. Pero este carrete de control de presión, debido a que la señal de pulso ancho modulado en el solenoide es mínima, no va a poder pasar. El aceite se encuentra bloqueado. Entonces lo que va a hacer que la presión empiece a incrementarse. La presión va a empezar a incrementarse y más la fuerza de este resorte lo va a mantener a este carrete de control de flujo de bomba en esta posición. De tal modo que este carrete no cambie de posición y el aceite no vaya hacia a través de la señal de pasaje, a través de este pasaje de señal, no vaya hacia el pistón largo, hacia el actuador largo. Dijimos que el pistón actuador largo permitía disminuir el flujo de la bomba, pero debido a que no tiene aceite, en este caso el pistón pequeño, ¿verdad? El pistón pequeño que tiene un resorte más la presión misma de la bomba lo va a mantener en una posición de desplazamiento volumétrico máximo. Ahora podemos ver en esta presentación lo que ya viene a ser la inversión del ventilador. Es decir, que este ventilador se va a convertir en un tipo soplador. Entonces, ¿qué pasa? Para que haya esta inversión del ventilador, a través del monitor, el operador o un técnico de servicio tiene que accionar el interruptor de inversión del ventilador. Cuando acciona este interruptor, comunica al SM de la máquina, quien a su vez comunica al SM del motor, y el SM del motor automáticamente energiza este solenoide, y al energizar el solenoide permite que esta presión de aceite piloto que está perenne en este punto pueda pasar a través de este solenoide y accione el carrete inversor. Al accionar el carrete inversor va a invertir el flujo de aceite que en un punto inicial estaba pasando por este lado, pero debido a que cambia de posición va a permitir que el lado que era anteriormente de retorno se convierta en la línea principal y todo el aceite que viene de la bomba va a pasar por este punto y va a hacer trabajar el motor hidráulico en la inversión de ventilador. Ahora, podemos ver en este punto también otros componentes que vienen a ser las válvulas make-up o compensadoras y la válvula de alivio. Estos componentes trabajan cuando en el momento que se hace la inversión, el aceite va en un punto, en un momento va a ser bloqueado. Por ende, la presión va a aumentar y es ahí cuando automáticamente esta válvula de alivio se abre y permite que el aceite se vaya hacia el múltiple de aceite de retorno. Pero así como acá se bloqueó y aumentó la presión, en este punto, debido a la velocidad de los ventiladores, van a continuar girando. Y es ahí cuando vienen a trabajar las válvulas make-up. Como ha habido una disminución de presión en la línea que era la principal, se va a generar un vacío. Y nosotros sabemos que cuando se genera un vacío en un sistema hidráulico,
puede producir muchos daños como cavitación. Entonces es automáticamente que esta válvula make-up se abre de tal modo que permite que el aceite que se encuentra, el aceite de compensación que se encuentra en el múltiple de retorno, se dirija hacia esta línea, hasta el momento que se hace el cambio. En realidad son cuestión de segundos, pero eso es su trabajo de estos componentes y que no permiten que haya daños en los motores hidráulicos. Entonces, hasta acá ya terminamos y vimos cómo es que funcionan estos componentes en las diapositivas y físicamente vimos cuáles son. Ahora lo vamos a identificar en el esquema hidráulico. Tenemos acá una vista de lo que viene a ser el plano o esquema hidráulico de la excavadora hidráulica 374F y nos vamos a centrar más que todo en la parte inferior, donde se encuentra ubicado en un punto. Podemos ver el tanque hidráulico. A su vez, podemos ver hacia el lado derecho que viene a estar la bomba hidráulica del ventilador. Y por este punto podemos ver que se encuentra el enfriador hidráulico y también se encuentran los motores hidráulicos de los ventiladores. Entonces, algo importante antes de iniciar con la descripción es que a esta válvula, que viene a ser una válvula inversora, se encuentra una presión piloto permanente. Entonces vamos a ubicar esa presión antes de iniciar con el circuito de la bomba hidráulica y podemos ver que desde este punto, que viene a ser el múltiple de presión piloto, hay una línea que se dirige hacia la válvula inversora del ventilador. Y es la que está en este punto. Muy bien, entonces ya con esto vamos a iniciar. Tenemos que la bomba hidráulica del ventilador va a succionar el aceite desde el tanque a través de una manguera conectada a la tubería de succión principal. La bomba hidráulica del ventilador envía el aceite hacia el sistema a través de la válvula inversora. Y la válvula inversora a su vez lo envía hacia los motores de los ventiladores. El motor hidráulico del enfriador de aceite hidráulico y el motor del ventilador, lo que viene a ser el radiador y el post-enfriador. Esta válvula inversora internamente tiene unos componentes que vienen a ser la válvula de alivio, el carrete inversor y las válvulas make-up o compensadoras. Y a su vez también tiene un solenoide de inversión del ventilador. Pero algo que no hemos visto en esta bomba viene a ser su compensador de control de flujo. Dijimos que esta bomba, este es su cuerpo de la bomba. Esta bomba es controlada a través de un solenoide electrónicamente por el SM del motor y a su vez es controlada también mecánicamente por un carrete de control de flujo. Entonces, ¿cómo es que funciona este sistema? En un principio, cuando el aceite se encuentra frío, no va a pasar en su totalidad por el enfriador hidráulico. Eso ya lo habíamos mencionado cuando vimos el sistema de retorno. Entonces no va a pasar en su totalidad. Por ende, yo no voy a necesitar que la velocidad de estos motores que accionan los ventiladores sea máxima, sino que sea una velocidad mínima. Entonces, es ahí cuando la bomba, obviamente la bomba al estar accionada por el mando de bombas, por un engranaje del mando de bombas, va a estar girando todo el tiempo. Pero va a estar generando en este caso a una velocidad y que va a permitir el desplazamiento volumétrico mínimo. ¿Gracias a qué? Gracias a estos componentes. Entonces más o menos vamos a identificar acá cómo es que sería el funcionamiento. La bomba succiona el aceite y lo envía hacia el sistema, pero a su vez también lo envía hacia estos componentes, que viene a ser el carrete de control de flujo y el solenoide de la bomba del ventilador. Entonces el aceite va a llegar a este punto, a la vez se va a distribuir por este lado y va a llegar acá a este otro punto y en esta vía no va a encontrar un paso, va a estar bloqueado el aceite.
pero a su vez el aceite pasa a través de un orificio y llega por este punto. El aceite también se va a distribuir en la parte superior del carrete, pero a su vez también se va a ir hacia el solenoide de la bomba del ventilador. Entonces, sabemos que cuando el desplazamiento de la bomba es flujo bajo, ¿verdad? Cuando el flujo es bajo, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a aumentar la corriente. Al aumentar la corriente, todo el aceite que pasa por este punto se va a ir hacia tanque, debido a que cuando nosotros energicemos este solenoide, va a cambiar de posición y todo el aceite se va a ir hacia tanque. Entonces, al no haber acá presión, solamente estar la fuerza del resorte, esta presión en este punto va a ser superior. La presión en este punto va a ser superior. Y al ser la presión superior, lo que va a hacer que cambie de posición el carrete. Y al cambiar de posición, va a enviar esta presión por este punto. Va a enviar la presión por este punto. Y esa presión automáticamente se va a ir hacia ¿dónde? Se va hacia el pistón largo. Y lo habíamos mencionado que el pistón largo, su función era disminuir el ángulo de desplazamiento de la bomba. Entonces va a llegar la presión, va a llenar este pistón y va a empujar hacia la izquierda. Y al empujar hacia la izquierda, debido a que se encuentra conectado mecánicamente con el plato angulable, la cantidad de aceite que está enviando esta bomba va a disminuir. Muy bien, entonces la cantidad de aceite que sale de la bomba va a ser mínima. Y al ser mínima, también va a venir por este punto una presión mínima, debido a que el carrete no cambia de posición porque el solenoide no está energizado. El aceite va a pasar y va a hacer trabajar los ventiladores. Pero los ventiladores van a trabajar a una velocidad mínima. Y el aceite que sale de los ventiladores, a su vez es enviado a través del carrete inversor hacia el múltiple de retorno. Por este punto se va hacia el múltiple de retorno, que se encuentra ubicado en la parte posterior izquierda de la válvula hidráulica de control principal ACS. Ahora, cuando el equipo empieza a trabajar, la temperatura va a empezar a incrementarse. Por ende, uno de los sensores que habíamos mencionado que eran tres, el sensor de temperatura del aire de la admisión, el sensor de temperatura del refrigerante y el sensor de temperatura del aceite hidráulico, va a enviar una señal al SM del motor indicándole que necesita disminuir su temperatura de uno de esos sistemas. Entonces, automáticamente el SM del motor lo que va a hacer, va a disminuir la corriente que había sido enviada hacia este solenoide. Porque si recordamos, habíamos mencionado que cuando el solenoide es energizado en su totalidad, se va a abrir de tal modo que el aceite se vaya, en este caso, hacia tanque. Ahora, ¿qué pasa cuando la corriente es mínima? Cuando la corriente es mínima, este solenoide ya no va a estar abierto en su totalidad, sino va a estar abierto en una cantidad mínima, de tal modo que el aceite que viene desde la bomba, en este momento estaba pasando porque teníamos flujo mínimo, pero al cerrarse este punto, la presión va a empezar a incrementarse, debido a que ya no tiene un paso libre. La presión va a empezar a incrementarse aguas arriba. Y al empezar a incrementarse, va a ayudar a la fuerza de este resorte y va a hacer que el carrete de control de flujo cambie de posición. Y al cambiar de posición, como en este punto que podemos ver, se encuentra el aceite bloqueado. Y al bloquearse el aceite, ya no va a haber paso por este punto. Por ende, el aceite que se encontraba haciendo que el pistón largo se desplace hacia la izquierda y disminuya el ángulo de la bomba, este aceite se va a ir hacia tanque.
el aceite se va a ir hacia tanque. Entonces, la fuerza del resorte va a empujar el pistón, en este caso ya hacia la derecha. Y al empujarlo hacia la derecha, la bomba, su desplazamiento volumétrico va a aumentar. Por ende, la cantidad de aceite que sale desde la bomba va a ser mayor. Y al enviar, nosotros ya sabemos, mayor flujo de aceite a un motor hidráulico de desplazamiento fijo, lo que vamos a tener es que va a empezar a girar más rápido. Y al empezar a girar más rápido, la temperatura del enfriador hidráulico va a empezar a disminuir. Entonces, es así como funciona el sistema hidráulico del ventilador. Cuando queremos un flujo bajo, aumentamos la corriente en el solenoide de la bomba del ventilador. Y cuando queremos un flujo alto, disminuimos la corriente enviada hacia este solenoide. Ahora, nos falta ver cuando, por ejemplo, queremos hacer limpieza del ventilador y para lo cual hay que hacer una inversión del sentido de giro de los ventiladores. Entonces, independientemente de la temperatura que podemos estar, de la cantidad de aceite que esté enviando la bomba, sabemos que en este punto dijimos que había aceite permanente, aceite piloto. Entonces el aceite piloto en este punto está permanente. Muy bien, cuando el operador acciona el interruptor de inversión del flujo de giro de los ventiladores, automáticamente este solenoide se va a accionar. Y al accionarte este solenoide, va a permitir que el aceite pase hacia el carrete inversor. Y al pasar hacia el carrete inversor, va a llenar esta cámara y va a hacer el cambio de dirección del aceite. Entonces, ya no va a pasar por este punto que era la línea principal, sino lo que va a hacer es pasar hacia el otro extremo. Y el aceite que era por este otro lado principal, ahora será una línea de retorno. Muy bien, entonces es en este punto como hace la inversión. Y los motores hidráulicos ya no estarán girando en este sentido, sino automáticamente van a cambiar el sentido de giro. De tal modo que ya no sean succionadores, sino sean sopladores. Y ya habíamos mencionado cómo es que trabaja tanto la válvula de alivio como las válvulas compensadoras. La válvula de alivio protege el sistema al momento de hacer el cambio de posición, podríamos mencionarlo, y las válvulas compensadoras, en este caso, protegen a que el sistema no se quede sin aceite. Muy bien, entonces es así todo lo que tiene que ver con el sistema hidráulico del ventilador. Muchas gracias.